Bueno, empiezo por lo primero. La verdad es que pues, la sensación fue de un encuentro, una mesa, un diálogo, no solo propositivo, sino además constructivo en términos de el momento que estamos, en términos de que necesitamos un nuevo marco para el derecho de la información, la transparencia y desde luego la protección de datos personales. A ver, estos eventos son muy comunes, sin embargo, la peculiaridad o la singularidad es que pocas veces las mesas de diálogo, los seminarios, no solo hacen un diagnóstico y reconocen el problema, sino además dan alternativas y propuestas que en este caso ocurrieron. Entonces, creo que eso fue lo más valioso, que se abrió un espacio de diálogo, que coincidimos en el diagnóstico, es decir, sabemos con claridad cuáles son los problemas a los que se tiene que enfocar la sociedad civil, la academia y desde luego las instituciones que participan en estos diálogos para la construcción de este nuevo marco jurídico. Y eso ocurre poco porque normalmente los seminarios, los eventos es para hablarle a otros profesores o profesoras, incluso estudiantes también, y más bien tiene que ver con algo muy parecido a una sesión, una clase. Y creo que esos son los peores seminarios o mesas de diálogo, porque realmente no hay diálogo, no hay debate, no hay cierto diagnóstico compartido que luego permita hablar de alternativas de solución. Y acá lo que me gustó es que hubo todo eso. Hubo debate, hubo un diálogo propositivo, constructivo, y una cosa extraña, pero qué bueno que ocurrió, que más o menos todos estamos eh, observando, identificando no solo la misma problemática, sino el nuevo paradigma el que nos enfrentamos. Y no sé si aquí me permitas pasar a la parte de lo que yo expuse. El planteamiento que yo había pensado y fue muy grato que lo compartieran los demás colegas de la mesa, tenía que ver con la calidad de la información, que me parece que ahora mismo es lo que tenemos que estarnos enfocando. Mientras que en el siglo XX, finales, principios del siglo XXI, todo estaba enfocado a la parte de acceso a la información y y sobre ese problema se montó el modelo, pues que hasta el 20 de marzo de este año funcionó. El modelo estaba pensado en que el Estado, el gobierno tenía la información, entonces los ciudadanos, los usuarios de la información deberíamos tenerla y por lo tanto había que ver las condiciones para que el Estado no la monopolizara. Y además estamos hablando de un Estado donde todavía había prácticas de un régimen autoritario que estaba pues a punto de irse o recién se había ido. Eso me parece que ha cambiado porque ese modelo no solo ya es insuficiente para los retos de la información en la actualidad, sino además porque es un modelo se ha demostrado superado incluso también para el acceso. Conste, no estoy diciendo o no estoy a favor de la reforma, que me parece un despropósito. Sin embargo, sí necesitábamos pues una buena sacudida al modelo de acceso a la información. Eh, y el planteamiento que yo quería traer aquí, que repito, me gustó que compartieran los colegas y las colegas, es que más que hablar de acceso a la información, hay que hablar de calidad de la información que tenemos. Y si hablamos de calidad, entonces hay que agregar a los retos y a los problemas del acceso, también el tema de la confianza en la información que tenemos y también el tema de la pertinencia de la información. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque sería un error seguir solo enfocándonos al acceso, a la transparencia, seguir hablando de aquel amparo de Ignacio Burgoa que en el 83 le negaron cuando preguntó el monto de la deuda, seguir hablando de 1987 cuando Alianza Cívica pidió conocer, por ejemplo, la partida secreta, o rememorar que en Jalisco en 2005 se pidió la nómina, cuánto ganaba el gobernador del estado y no quería entregar la copia del cheque. Todo eso está muy bien, pero son retos de acceso.
Y en los retos de acceso creo que hemos hablado mucho, tenemos un diagnóstico claro y desde luego que hay que mejorar ahora la transparencia para el pueblo, la nueva institución que va a sustituir al INAI. Desde luego también hay que hablar, pues que es un problema la fragmentación de los órganos internos de control, que incluso muchos municipios o entes públicos no los tienen. Hay que hablar desde luego que son juez y parte. Eh, yo destacaba que es un problema ahora, eh, pues la falta de autonomía, de independencia, eh, que ahora va a complicar mucho el acceso. Pero quisiera más bien pasar a la otra parte. A la otra parte tiene que ver con algo que también mencionaba Eduardo Bojorquez, de que ahora, más que falta de información, tenemos mucha información. Y a eso me refiero con la confianza. Desde mi punto de vista, lo que yo mencionaba es que el Estado, el gobierno debe ser el garante que dé certeza a los ciudadanos de que la información que se tiene es información real, objetiva, veraz, porque en el contexto mundial en el que vivimos, especialmente los regímenes populistas, y yo caracterizo a México como un régimen populista desde el sexenio anterior, en este tipo de regímenes se sustituyen los hechos y los datos por las emociones y por una narrativa donde desde las propias instituciones están cambiándonos los escenarios de información, nos están cambiando los modelos que a los que estábamos acostumbrados y eso confunde el debate público, eso afecta los derechos de todos. Y una acotación que hacía es que el derecho a la información es precondición de otros derechos, especialmente los derechos políticos, el sufragio, la libertad de expresión, la crítica, todo ello requiere de confianza y de evitar las condiciones de posverdad que estamos sufriendo muchos sistemas políticos. Entonces, ahí hacía yo una primera acotación. La reforma debe poder vincular en este sentido eh, temas de documentación, por ejemplo. Ahora se flexibiliza el principio de documentación, entonces hay que reformar para que cualquier actividad de un ente público esté efectivamente documentada. También hacía énfasis en que además de documentar es bien importante que haya una revisión, una discriminación, una sanción a aquellos entes públicos y privados, también entes privados que tengan información de relevancia pública para que esa información no sea manipulada. Y pues aquí asoma un grave problema que es la forma en que podemos regular redes sociales. Hay que ser creativos y hay que pensar cómo lo vamos a hacer. Me parece que es muy necesaria una agencia de digital que pueda hacer esta labor, digamos, de certificación de aquella información que es válida, certeza, veraz y de aquella información que no lo es. Entonces, ese era un primer tema, además del acceso. Y un segundo tema que yo mencionaba es el de la pertinencia. La información no solo debe estar enfocada a la parte de, digamos, más hacia el trabajo periodístico. También tendríamos que estar pensando más en el ciudadano, qué es lo que necesita. El ciudadano necesita conocer en qué escuela va a meter a su hijo y a golpe de 3, 4 clics saber cuáles son las mejores primarias cercanas a su casa. El ciudadano debe saber cuánto va a tardar la obra pública que le está cambiando todo su itinerario del día para salir de su casa y llegar. El ciudadano debe desde luego conocer todo el tema de compras públicas para ver si puede participar o no en alguna sesión, digo, en alguna licitación. Es decir, debemos de generar información con pertinencia. Y es verdad que ahora va a haber más, pues, más información enfocada hacia la pertinencia social, la propia ley lo dice. Sin embargo, no habla nada de vincular el derecho de acceso a la información y no le da competencias o transparencia por el pueblo para eh, relacionar todo el esquema de derecho a la información y ese aparato que ahora lo va a defender con la ley de archivos, que va a ser fundamental. Tampoco sobre cómo va a trabajarse con la inteligencia artificial. No se recupera en el debate que estamos teniendo todos los esfuerzos sobre justicia abierta o sobre gobierno abierto en general.
Todo ello me parece importantísimo, sobre todo ahora que cada vez más nos están limitando el acceso, la pertinencia y la confianza en la información. Ahora mismo hay más restricciones, por ejemplo, se aumentan ahora se está aumentando las oportunidades para clasificar la información, para reservarla, por ejemplo, por motivos de un proyecto estratégico. Si a eso le sumas que ya tenemos limitaciones en temas de seguridad, con el aparato de seguridad y justicia, en temas de seguridad nacional y todo, estamos en problemas. Entonces, por un lado, la reforma federal es restrictiva. En Jalisco tendríamos que mantenerla no tan restrictiva y seguir generando acceso a información pertinente. Entonces, el acceso no hay que descuidarlo, pero no es lo único. Ahora hay que enfocarnos también a la confianza. Y me faltó mencionar algo en la confianza. Si no hay ya consejo consultivo ciudadano, si ya no hay un esquema ciudadano de seguimiento a los criterios y a los esfuerzos de las autoridades sobre la apertura en la información, tenemos problemas de confianza, tenemos problemas de rendición de cuentas. Entonces, como ves, mi planteamiento tenía que ver no limitar, o mejor dicho, no soltar el pulso al acceso a la información, pero número dos, enfocarnos mucho hacia la confianza, cómo podemos estar seguros que la información que tenemos a la vista es válida, veraz, certera, formal, oficial, y desde luego un modelo de pertinencia. Y ese modelo de pertinencia pasa por inteligencia artificial, ley de archivos, por una forma distinta de generar información desde la administración pública, no que cada quien tenga sus bases de datos, sino que haya una base de datos general, como en su momento la Plataforma Digital Nacional lo planteó, donde confluyan todas las autoridades, pero todo eso es un nuevo paradigma que nos toca construir. Pues mira, en el reto del acceso a la información, me parece que a Jalisco le toca establecer un sistema estatal de información que pueda unificar criterios en los órganos internos de control para impugnaciones y desde luego también para las unidades de transparencia. Volvemos a lo mismo que discutíamos. No tiene que ser un modelo solo para periodistas, sino que tiene que ser un nuevo esquema donde la información que genera la administración pública lo haga de otra forma, con criterios de información abierta, estos PDFs que son imágenes, son intratables, esta idea de las unidades de transparencia de que lo menos que pueda entregar y voy a ver por dónde puedo darle la vuelta para no dar la información a ciudadanos y a periodistas fuera de lugar. Eso es un reto que desde a nosotros nos toca liderar, cómo cambiar toda esta mentalidad para que ahora haya una sola base de datos de toda la información pública, donde los propios funcionarios puedan estar subiendo en información abierta y obviamente ya cuidando datos personales, todo ello, pero también hacerse cargo de la información que no la generan las autoridades, sino que la generan los entes privados, especialmente redes sociales, que también pudiera tener un espacio ahí. Estoy pensando en licitaciones públicas, en padrones de proveedores, en padrones sancionados. Mucho de eso ya se ha avanzado en la plataforma digital nacional, pero esa plataforma o otras que se vayan a crear debe de tener en contraposición un nuevo modelo de la administración, de la burocracia, de los tres poderes, obviamente, en que se genere distinta la información, que cada ente público no diga esto es mío y aquí está, no, cada cosa que vas generando, cada acta, cada votación, todo, toda esa información se va subiendo a una base de datos común que tiene ya sus criterios. Eso me parecería una gran innovación que a Jalisco le toca hacer. Eso en el tema de acceso. En el tema de confianza, repito, tendría que transparencia para el pueblo, que espero que no se llame igual aquí en Jalisco, tiene connotaciones no solo ideológicas, sino partidistas. El nuevo órgano dependiente de la Contraloría que logre tener criterios claros y viabilidad para certificar la información que sea fidedigna. Fidedigna porque, repito, el problema ahora es demasiada información y eso confunde el debate público. Y cuando menos que tengamos la certeza que lo que está ahí es información válida, esa validez
pasa también porque haya un consejo de ciudadanos que funcione muy distinto al consejo consultivo. Yo estoy en uno, el del ITEI, y la verdad es que tiene muchas áreas de oportunidad, pero que efectivamente pueda incidir y que pueda hacer rendir cuentas y que pueda de alguna forma discriminar con sus criterios, con sus actividades entre información confiable y la que sencillamente no tiene esa certificación de confiabilidad. Y finalmente, en el tema de pertinencia, me parece que el reto es vincular toda esta generación de información bajo un modelo distinto en que la pueda generar la administración pública con inteligencia artificial para que tú entres a esa gran base de datos y ahí mismo puedas encontrar todo. Caray, en su momento lo hizo Google, en su momento ahora lo está haciendo ChatGPT y no puede quedarse atrás un modelo público con esos mismos criterios tecnológicos. Y desde luego, además de vincularlo con temas de inteligencia artificial, pues nos tocaría retomar todo eso que ya existe, pero que todavía no aterriza adecuadamente en términos de apertura gubernamental. Me refiero puntualmente a gobierno abierto, a justicia abierta. Todo ello, repito, en el marco teniendo en cuenta las grandes amenazas que hay en el mundo y especialmente en regiones populistas como el mexicano, que tienen que ver con la posverdad, la polarización y el ejercicio populista del poder que rompe la calidad de la democracia justo porque rompe la calidad del debate público.